quisiera hacer es avanzar a la unidad 4, en la que estas cosas como medias oscuras ya se empiezan a ir. Y vamos a empezar a hablar de... Por supuesto que vamos a usar algunos conceptos igual, o sea, esta parte del límite de eficiencia igual tiene un poco de física, pero cada vez menos. Ustedes se van a dar cuenta que esto es lo último. Después la unidad 5 y 6 son muy cualitativas. Y después de ahí en adelante vamos a ver problemas de diseño de planta. Es decir, yo creo que les voy a sugerir un software que se llama PVSys, y ustedes lo van a usar, digamos, van a aprender a diseñar plantas y vamos a tener al menos un par de sesiones de operación y mantenimiento, digamos, de lo que ustedes se van a enfrentar como ingenieros en una planta fotovoltaica, tanto en el diseño como en la operación y mantenimiento. Pero antes de que pasemos a esa parte, queda al menos esta última unidad, donde a mí me gustaría que ustedes, si viene alguien y les dice, no sé, la próxima celda de silicio va a ser de 45% de eficiencia. Ustedes le digan, por supuesto que no, eso es una mentira, porque a veces, ¿no? O sea, porque que ustedes tengan una muy buena idea de cuáles son los límites, tanto en paneles solares de silicio como en otras tecnologías. Y cuando se trata de otras tecnologías, eso lo vamos a ver en las próximas unidades, no específicamente en esta, porque ahí nos vamos a meter con ya no junturas PN. Y por eso ahí ya se vuelve tan complejo que solo lo vamos a ver cualitativo, vamos a ver como las partes y eso, pero en realidad no nos vamos a meter con las ecuaciones ni con los modelos. Ya, pero entonces en la clase de hoy quiero que hablemos de la eficiencia de celdas y el límite de eficiencia, es decir, específicamente para un panel que está compuesto por 60 o 62 celdas, los más nuevos típicamente 120 a 144 celdas, tienen la eficiencia del panel está limitada por la eficiencia de cada celda, digamos. Entonces la gran pregunta es, bueno, pero ¿y cuál es el límite de la eficiencia de la celda? Entonces, yo quisiera que discutiéramos primero el impacto del tamaño de la banda prohibida, es decir, esto de la distancia, digamos, del bandgap energético. ¿Se acuerdan que conversamos harto de eso? El tamaño, digamos, del bandgap energético tiene un impacto directo en la eficiencia de la celda fotovoltaica tipo juntura PN que hemos estudiado durante este curso y que es la que está principalmente distribuida en el mercado, digamos, el 99, no sé, 99,1, 99,2% de todas las plantas del mundo tienen este tipo de celda. Lo otro que me gustaría que viéramos después es esta parte de mecanismos de pérdida energética. En el fondo, cuando uno intenta entender la eficiencia y los límites de eficiencia, uno tiene que entender por qué la celda está perdiendo energía, digamos. Es decir, si la eficiencia es 20, 30, eso significa que estoy perdiendo 70, 80% de la energía incidente. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son esos mecanismos? Entonces yo espero que al final de esta unidad también veamos un poco de la cuantificación de pérdida y eventualmente cálculos muy sencillos igual, pero cálculos de eficiencia teórico, donde yo espero mostrarles como una gráfica completa, donde ustedes tengan mucha claridad de, bueno, estas son todas las pérdidas y por lo tanto esta es la eficiencia final de la celda y por lo tanto esa va a ser la eficiencia del panel, entonces, digamos, ese es el límite. Y lo último que me gustaría que viéramos en esta unidad es el efecto de la temperatura, tanto en la corriente cortocircuito como en el voltaje de circuito abierto. Eso al final se traduce en unos factores que aparecen en todas las hojas de datos de los fabricantes, pero eso es algo que ustedes en realidad, digamos, nunca van a tener que modelar. Es algo que ustedes van a tomar y que tienen que entender de qué se trata. Típicamente lo que van a ver es que la corriente de cortocircuito se incrementa con la temperatura y el voltaje de circuito abierto disminuye con la temperatura. Entonces, eso lo vamos a ir viendo al final. Yo creo que ya no esta clase, sino que en un pedacito de la próxima semana. Entonces, partamos con esto del impacto del tamaño de la banda prohibida en la eficiencia máxima. Entonces, primero acuérdense que la eficiencia de una celda fotovoltaica y por lo tanto la eficiencia de un panel está determinada por tres parámetros, ¿verdad? Está determinada por el factor de forma, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Entonces, en el fondo, entender este impacto del tamaño, digamos, energético de la banda prohibida implica entender el impacto en la corriente de cortocircuito y en el voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Y por supuesto que obviamente el factor de forma. Entonces, veamos primero
el impacto de la banda prohibida en la corriente de cortocircuito. Entonces yo aquí lo que les quiero mostrar primero es esto de la fotocorriente, que es un concepto que yo introduje en la primera unidad, pero que yo sé que a ustedes, muchos de ustedes pueden tener dudas todavía con esto, así que lo vamos a seguir viendo, digamos, como que lo vamos a revisar un poquito para que ustedes tengan como por fin más claridad sobre de qué se trata. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de este N-photon y muchas personas me hicieron varias preguntas y era como medio oscuro así? ¿Qué es ese N-photon? Entonces, en realidad, lo que uno quisiera saber es, primero, como estamos hablando de límites de eficiencia, uno quisiera saber cuánto es el máximo, es decir, cuál es la máxima corriente cortocircuito que yo le puedo sacar a una celda de silicio en función del bandgap. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que van a haber ciertos fotones, y aquí acuérdense que en realidad hay una cierta cantidad de fotones que se absorben porque tienen una energía que es superior a la del bandgap, ¿verdad? Entonces alcanzan a absorberse y por lo tanto promueven un electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces y ahí se genera este par electrón hueco. Entonces lo que pasa es que hay algunos fotones que tienen menos energía y que por lo tanto no son capaces de promover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿verdad? Entonces, para ese caso, para todos esos casos, digamos, lo que va a pasar es que yo no voy a estar generando más y más cargas. Entonces, lo que uno quisiera es, y aquí por eso les pongo, lo que uno quisiera es, primero que uno maximice la corriente ideal, digamos, es decir, la corriente disponible, digamos, la corriente óptica disponible, que está relacionada con este término de la fotocorriente, este Q por N photon. Entonces, ¿qué significa primero este N photon? Y por eso yo me quiero como dar una vuelta antes de que conversemos bien digamos, de la máxima corriente de cortocircuito. Entonces, intentemos entender un poco este N photon. ¿De qué se trata? Y por eso yo lo que quiero hacer ahora es, a ver si es que les puedo hacer como un dibujito. Em, ya, parece que lo voy a tener que hacer aquí nomás. ¿Se acuerdan que uno tenía algo que era de esta forma? Donde en el fondo uno tiene algo que es como cuando uno grafica la irradiancia en función, esto está en watts por metro cuadrado y por nanómetro, ¿verdad? Esto en el fondo es la irradiancia del Sol y esto está en nanómetros. Entonces, lo que uno tendría es algo que se ve más o menos así, ¿verdad? Y después... Entonces, ¿qué es este N-photon? En el fondo, este N-photon es contar cuántos fotones vienen en cada uno de esos como colores, en cada una de esas longitudes de onda. Entonces, imagínense que yo me agarro esta longitud de onda, que está aquí, y justo esa. A ver, supongamos, este dibujo está como medio feo, pero supongamos que es esta área. Entonces se fijan que aquí hay una energía que está dada por esta irradiancia. Entonces lo que yo estoy en el fondo haciendo es, para este delta lambda, estoy seleccionando esta irradiancia. Entonces lo que yo quisiera hacer, si yo quisiera realmente calcular, yo lo que necesito saber es el área de esto. Entonces, el área de esto es este delta lambda por un I sub lambda, ¿verdad? Donde el I sub lambda es simplemente la irradiancia o la radiación en watts por metro cuadrado por nanómetro, pero evaluada en ese punto, digamos. Asumiendo que esto es como en... Típico, ¿se acuerdan de esto cuando uno hace como estas integraciones así medias numéricas y uno dice ya, el valor es como este valor y
y después salto a otro valor y como que discretiza uno la curva, aquí es lo mismo. Entonces este I sub lambda que tengo aquí, en el fondo es esto de acá. Entonces vamos a ponerlo aquí, I sub lambda. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo, lo que yo quiero saber es cuánto es mi n-photon. Entonces, n-photon es, está, fíjense en las unidades, digamos, esto está en nanómetros y esto está en watts por metro cuadrado por nanómetro, por lo tanto, la multiplicación de esto está en watts por metro cuadrado. Entonces yo aquí pongo I sub lambda por delta sub lambda. Esto está en watts por metro cuadrado. Y después, yo lo que quisiera es pasarme a cantidad. Entonces, lo que yo necesito hacer es dividir esto que en el fondo está en energía por segundo, digamos, esto es watts, es potencia, digamos. Tengo que dividirlo por la energía de esos fotones. Pero la energía de esos fotones es 1,24 sobre lambda. ¿Se acuerdan? Cuando lambda está en micrones. Y este término está en electron volts. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que esto tenga unidades razonables, porque aquí tengo algo que está, esto acá, está en watts por metro cuadrado. Entonces, lo que yo quisiera hacer es agarrar una constante que aquí me permita traspasar, digamos, a energía o a watts por segundo. Entonces lo que yo hago aquí es multiplicar por la carga fundamental. Entonces al final, esto de acá, este 1,24 sobre lambda, está en unidades de electron volts. Electron volts. Y la carga fundamental está en unidades de Coulomb, y un Coulomb es un Joule por electron volt. Entonces se me va a ir el electron volt, cuando lo multiplico me va a quedar en joules. ¿Y qué es un joule? A ver si puedo... Esto es watts segundo y en electron volts. Yo sé que está como que no se entiende tanto ahora, pero créame que de a poquito yo les voy mostrando los números y les va a hacer un poco más de sentido. Entonces, de nuevo, ¿qué es el n-photon? El n-photon es el flujo de fotones que viene a una longitud de onda fija. ¿Y cómo se calcula? Se calcula si yo agarro la radiación que tengo aquí, justo acá, la multiplico por este delta lambda, y eso me va a dar una potencia por metro cuadrado, o sea, una densidad de potencia. Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir eso por la energía de cada uno de esos fotones, y eso me va a dar el flujo de fotones por unidad de área, porque esto está por unidad de área, digamos, se fijan, esto está en watts por metro cuadrado, entonces esta división me va a quedar en algún número por unidad de área. Puede ser por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Ya, entonces quiero que avancemos en esto del n-photon y que lo veamos acá. Entonces fíjense, aquí yo lo que les estoy presentando es que cada una de estas potencias en principio se puede ir integrando. Entonces se fijan que es el valor de la radiación multiplicado por el delta lambda. Y después este n-photon que está aquí es simplemente la potencia, pero en este caso está, bueno, aquí está por lambda sobre hc, porque la energía es hc partido por lambda. O sea, en el fondo esto es la potencia dividido por la energía. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y después se fijan, aquí está la corriente fotónica, es el Q por n-photon. Entonces, intentemos verlo aquí. Y yo espero que aquí ya les quede un poco más claro. Imagínense que yo agarro, digamos, esa misma curva que tenía, este mismo dibujo, ¿se acuerdan? La irradiancia. Aquí tengo esto, y aquí tengo I.
Y esto está en watts por metro cuadrado por nanómetro. Y esto está en nanómetros. Discúlpeme por la mala letra, pero esto de escribir con el mouse es un desastre. Ya. Entonces, aquí está, imagínense, yo estoy a 305. ¿Ya? Entonces estoy a 305 nanómetros. La irradiancia o la radiación espectral, justo a ese valor es este número, 9,5. Entonces, después lo que yo necesito es este valor de la radiación integrada, este P, digamos. Y este P es simplemente este R multiplicado por delta lambda. Pero el delta lambda es la diferencia entre estos dos. Entonces, fíjense, esto está en micrones, esto es 0,05, digamos. 0,05 por 9,5 me va a dar este número. Entonces, ¿se fijan? Ahí está esto de la potencia integrada. Y después lo que estoy haciendo acá es, conseguirme este número de la... A ver si lo pongo un poco más ahí. Conseguirme este número del flujo de fotones, este número. Y esto no es más que agarrar este valor que había calculado, este P de lambda, y dividirlo por la energía. Y después probablemente, como esto está en metros cuadrados y esto está en centímetros, tiene que haber una pequeña conversión, digamos, de las áreas. Pero esto de hecho es algo que ustedes podrían hacer. Sí, adelante. Una pregunta, ¿es que la energía de los fotones está en joules o en coulomb? No, la energía es en joules siempre. Lo que pasa es que Ah, la carga fundamental Q está en coulombs. ¿cómo? Mira, la energía es la energía de un fotón, Ujú. cualquiera, que tiene una longitud de onda lambda, es 1,24 sobre lambda, pero eso está en electronvolts. Entonces, si yo me quiero pasar a energía en joules, digamos, esa misma energía, pero ahora en joules, lo que tengo que hacer es multiplicar por la carga. Entonces tengo que poner Q por 1,24 sobre lambda. Y esta energía, en el fondo, ¿por qué? Porque aquí, fíjate, 1,24 sobre lambda, esto está en unidades de electronvolts. Electronvolts. Y Q está en unidades de Coulomb, pero un Coulomb es un Joule por electronvolt. Y Ah, ya. cuando multiplico, esto me va a quedar, esta de aquí, me va a quedar en joules. ¿Se entiende? Ya. Sí, perfecto, gracias, profe. Súper. Ya, entonces, eventualmente lo que ustedes van a hacer cuando, digamos, si ustedes quisieran calcular el photon flux o el flujo de fotones, tendrían que hacer cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, imagínense que ahora se ponen por aquí. Ya, estoy en 400 nanómetros. Entonces, me paso de 400 nanómetros a 410 nanómetros. Entonces, fíjense, aquí el delta es distinto. Aquí el delta lambda, es de 10 nanómetros, ¿verdad? De 400 a 410 micrones, o de 400 a 410, disculpen, de 400 a 410 nanómetros, o de 0,4 a 0,41 micrones. Esos son 10 nanómetros. Ya, entonces lo que tendría que hacer aquí es, tomo este número, lo multiplico por el delta lambda, que en este caso son 10 nanómetros. Fíjense que esto está en micrones, así que esto lo que tendría que hacer es multiplicar por 0,01, ¿verdad? Micrones. Entonces, yo multiplicaría este número, 1013,3 por 0,01, y voilà, me consigo este de acá, ¿verdad? Ya. Y después, lo que tengo que hacer para llegar aquí es dividir este número por la energía de cada fotón. Pero ese número que tengo que usar en la energía tiene que ser una energía en joules. Entonces tengo que hacer esta conversión de por acá. Y el Q aquí, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? Ya.
Y el Q aquí es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces van a tener que usar este número, digamos, en algún momento, si quisieran hacer, y no es como que yo se lo estoy pidiendo, lo único que quiero hacer es que ustedes entiendan. Entonces, ¿por qué me estoy dando todo este trabajo? Porque lo que yo quiero es que ustedes sepan que de ahí sale, digamos, toda esta suma. Entonces, fíjense ya, yo agarré, digamos, este número, los 1013 watts por metro cuadrado por micra, los multiplico por este delta, me quedan 10,13 watts por metro cuadrado. Eso lo divido por la energía y me da 2,04 por 10 a la 15 el flujo de fotones en unidades de 1 por segundo y 1 por centímetro cuadrado. O sea, aquí no está en metros cuadrados, está en centímetros cuadrados. Ya, entonces, cada uno de estos, en el fondo aquí me están diciendo cuántos fotones vienen con esa longitud de onda específica. Fíjense, aquí en el fondo lo que ustedes están haciendo es contar. Y después aquí, justo a la derecha, tienen la suma. Entonces aquí parten con el primero, después aquí tienen este de acá más este de aquí, es decir, estos dos. Luego ya cuando van por aquí, tienen todo esto sumado, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque eventualmente ustedes van a necesitar saber cuánto es la máxima corriente que se puede producir. Y la máxima corriente va a venir dada por cada uno de los fotones. Es decir, si tú absorbes todos los fotones y todos los fotones en una celda perfecta te generan un par electrón hueco, entonces la corriente va a estar dada por este flujo de fotones. Y eso es exactamente lo que yo quiero que vean. Entonces, si uno hace esta suma, eh, supongamos que la suma llega hasta por aquí, que es como el 1,12, fíjense, cuando la longitud de onda es como 1,12 micrones o 1120 nanómetros, la corriente máxima es del orden de 43,6 miliamperes por centímetro cuadrado. Pero esto es una fotocorriente, no es una corriente real, no es una corriente de electrones. Es lo que yo podría eventualmente, idealmente generar si es que cada uno de los fotones me genera un par electrón hueco. Entonces, ahí lo que ustedes se van a dar cuenta es que fíjense, si yo voy aumentando, fíjense lo que está pasando, si yo voy aumentando el lambda, entonces lo que está pasando aquí al final es que la corriente acumulada se va incrementando. Entonces, fíjense, si yo pudiera absorber hasta 4 micras, entonces tendría una fotocorriente brutal. Pero es que eso no es lo que pasa. Acuérdense que, y aquí viene de nuevo la gran... Por eso estamos discutiendo todo esto. ¿Por qué? Porque la absorción en el silicio es hasta aquí. De aquí y para allá. ¿Y por qué? Porque el bandgap del silicio, y aquí viene de nuevo esto de, ahora por fin, yo espero que les haga clic, es que la banda prohibida es, el bandgap del silicio es 1,24 sobre este valor, 1,12 en electronvolts. Entonces, como este es el bandgap del silicio, este es el bandgap del silicio, eso significa que la fotocorriente no va a ser nunca mayor que este número. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, más aún, si es que el bandgap fuese un poco menor, fíjense, digamos, este es el bandgap del silicio, entonces, y aquí esta distancia, esta es la banda de conducción, y esta es la banda de valencia, este número es lo que está acá. Entonces, si yo pudiera pasarme de una banda como la tengo aquí a una banda un poquito menor, vamos a asumir que la banda va disminuyendo. Entonces supongamos que en el fondo yo mantuviera la banda de conducción y la banda de valencia estuviera subiendo. Supongamos que eso fuera posible. Entonces la banda prohibida empezaría a achicarse. Si la banda prohibida empieza a achicarse, entonces eso sería excelente. ¿Por qué? Porque yo podría empezar a atrapar todas estas cargas adicionales.
¿Se fijan? Y de hecho el valor total es mucho mayor, digamos. El valor total es este que está justo más acá, que es, disculpen, que es 70.187 miliamps por centímetro cuadrado. Entonces, ahora que discutimos todo esto, yo quiero que por fin ahora intentemos entender esto. Entonces, ¿de qué se trata esto de, veamos cuál es, evaluemos el límite, digamos, de la fotocorriente en función del bandgap? Entonces, lo que yo aquí estoy asumiendo es que el EQE es 1, es decir, es una celda perfecta, y en el fondo aquí lo que me está dando es que la la densidad de corriente de cortocircuito máxima va a ser simplemente la carga multiplicada por la integral de la densidad de fotones. Y eso fue exactamente lo que vimos acá. Esa integral de la densidad de fotones es este término aquí, la fotocorriente acumulada que está aquí, y ustedes ven que este número va creciendo. Si es que yo me paso del 1.12 de estos 43.6 o por ahí, si me paso de eso podría crecer más. Ya, entonces, eso es lo que yo digo acá. Si es que la banda prohibida aumenta, entonces el flujo de fotones máximo disminuye porque estoy capturando menos. Y por lo tanto la densidad máxima de corriente también va a disminuir. Entonces, para las celdas fotovoltaicas de silicio, el bandgap es de 1.12 y por lo tanto si la radiación incidente es de el típico R más 1.5 o R más 1, entonces hay del orden de 100 miliwatts por centímetro cuadrado y por lo tanto hay un número, digamos, de este flujo de fotones, y este número lo calculé, de hecho aquí lo tengo 2.72 por día a la 17, pero aquí está. Entonces si uno busca, a ver, por aquí, por el 1.12, aquí está 2.72 por día a la 17. ¿Se fijan? Entonces, eso es, lo que yo estoy haciendo es simplemente contar cuántos fotones me están llegando, y cómo lo hago, estoy integrando cada uno de estos pedacitos para eventualmente calcular esa cantidad. Entonces, lo que esto me dice, en síntesis, y yo sé que me extendí un poquito en esto, pero es importante como darle la vuelta para que se entienda bien. Lo que quiere decir es, primero, la corriente máxima de una celda de silicio está fija, tiene un límite, y ese límite está dado por el ancho de banda de la banda prohibida. Y ese ancho en el silicio es 1.2, y por lo tanto en esta celda la corriente máxima va a ser del orden de 43,5 miliamps por centímetro cuadrado. Entonces, ¿pueden haber módulos que tengan una corriente mayor que esa? No. Si son de silicio, no se puede. Lo que puede pasar es que en una se conectan varias celdas en serie y después en paralelo, y por lo tanto alguna conexión, digamos, algún armado, digamos, en particular no en serie, sino que en paralelo, me permite incrementar la corriente que yo estoy viendo a la salida. Pero cada una de las celdas tiene el límite dado por este valor. Entonces, hasta ahí, preguntas, comentarios, ¿se entiende? Yo hice como el esfuerzo de mostrarles aquí cada uno de estos numeritos con el flujo de fotones para que se entendiera, digamos, ojalá que se entienda. Consultas. Se va entendiendo, pero esta tabla es solamente para la M1.5. Digamos, sí, sí. Okay. Si tú cambias el espectro, tendrías que cambiar esta columna de acá, esta que se llama Spectral Irradiance. Entonces estos numeritos empezarían a cambiar si iluminas con otra fuente. Eso es correcto. Claro, esto es para Air Mass 1.5 a 1000. Ya. Entonces, esta es la primera parte. Si yo quisiera entender el efecto de la banda prohibida en la corriente, lo que concluyo es que mientras más grande es la banda prohibida, menor es la corriente. Y para el caso del silicio, el mejor caso es cuando cada uno de los fotones me genera un par electrón hueco, y en ese caso la densidad de corriente máxima es del orden de 43,5 miliamps por centímetro cuadrado. Entonces eso es para corriente. Pero después también está el voltaje, digamos, y uno podría preguntarse, ¿y cuál es el efecto del tamaño, digamos, de la banda prohibida en el voltaje? Entonces, en este caso, lo que uno tiene que ver es cuál es el tipo de recombinación y qué es lo que está pasando, digamos, en la celda. Y yo
esto sí que es un poco más oscuro que lo anterior, digamos, y yo voy a hacer un esfuerzo porque se entienda, pero ciertamente yo nunca les pediría que ustedes demostraran algo así, pero sí quiero que ustedes lo vean para que tengan una idea, para que tengan como un feeling, una sensación de dónde viene. Entonces, esta de aquí, la primera ecuación que tengo acá, disculpen, esta ecuación que tengo aquí es la ecuación del voltaje, digamos, en una celda ideal. Y nosotros derivamos esta ecuación en la unidad 3. Entonces, lo que yo quisiera hacer es entender qué le va a pasar al voltaje en función del tamaño de la banda prohibida. ¿Y qué es el tamaño de la banda prohibida? El tamaño de la banda prohibida está relacionado directamente con la cantidad de cargas intrínsecas, la densidad intrínseca, digamos, en el material. Y lo que uno ve, y nosotros derivamos esto, es que, digamos, B o C, el voltaje de circuito abierto, depende con esta dependencia logarítmica con 1 sobre J sub 0, donde J sub 0 es la densidad de corriente, digamos, que tiene la celda únicamente porque existe, digamos, porque es un diodo. Y eso se llama la densidad de corriente de saturación inversa. Y ese término específico lo derivamos. Entonces, este J0 está aquí. Entonces, lo que uno quisiera saber es, bueno, ¿qué le pasa a J0 con el bandgap? Bueno, pero es que J0 es proporcional a este valor de la densidad de carga intrínseca de electrones, y esa densidad de carga tiene esta dependencia exponencial negativa con el bandgap. Entonces, ¿qué significa? Si el bandgap se incrementa, ¿qué es lo que le va a pasar a esto? Este exponencial de algo negativo, y más negativo todavía, y más grande. Entonces, este número, este término n sub i al cuadrado, va a disminuir, evidentemente. Entonces, lo otro que va a pasar, como J0 es proporcional a ni cuadrado, J0 va a disminuir. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el voltaje de circuito abierto? Bueno, si es que este número disminuye, entonces el voltaje de circuito abierto aumenta. Entonces, eso es lo que yo les pongo acá. Entonces, fíjense que hay una dependencia que es opuesta, digamos. Si yo aumento el tamaño de la banda prohibida, disminuyo la corriente. Pero si aumento el tamaño de la banda prohibida, entonces aumento el voltaje de circuito abierto. Entonces tiene que haber un punto en el que estas cosas se anulan y eventualmente yo obtengo la eficiencia óptima. Y eso sí existe. Entonces, la eficiencia de una celda está dada específicamente por el tamaño del bandgap. Y aquí, eso es lo que está aquí, digamos. Entonces, fíjense que yo lo que les pongo en esta gráfica es que, como les mostraba antes, si yo quisiera evaluar el efecto de la densidad de corriente cortocircuito como función del tamaño del bandgap, esto va a ir decreciendo y decreciendo, porque voy a capturar menos y menos fotones, ¿verdad? Pero si es que yo quisiera evaluar ahora el otro efecto, el voltaje de circuito abierto se va a incrementar con el tamaño del bandgap. Entonces, como la eficiencia de la celda, acuérdense que la eficiencia es el factor de forma por la corriente de cortocircuito, la densidad, digamos, de la corriente de cortocircuito, por el voltaje de circuito abierto. Entonces, lo que uno debería ver es que efectivamente la eficiencia tiene un punto óptimo. Y ese punto óptimo, de hecho, no es para el silicio. El silicio, acuérdense que el tamaño del silicio, ¿se acuerdan que era como 1.12? Entonces, eso está como por aquí. Entonces, el caso del silicio está como por aquí. Y de hecho, eso tiene una explicación muy específica, que es que el silicio tiene una serie de propiedades que no lo hacen tan buen... no tiene un efecto fotoeléctrico tan eficiente, digamos. Y eso se ve eventualmente
en los valores de las eficiencias cuánticas externas y la eficiencia cuántica interna. Pero en simple, como el efecto fotoeléctrico no es tan eficiente, entonces no es posible, digamos, tener el máximo de eficiencia de acuerdo al efecto fotoeléctrico con silicio. Uno tiene que cambiarse de material. Y parece que hay una pregunta. ¿Por qué entonces se nombra tanto el silicio y todo eso? ¿Por qué no ocupar un material que sea mejor, que tenga un mejor efecto fotoeléctrico? Maravillosa pregunta, muy bien. El problema es que para el momento en que se descubrió que el silicio funcionaba muy bien, existía una industria de la electrónica basada en el silicio y se sabía muy bien cómo procesar el silicio y cómo hacer de todo con el silicio. De hecho, yo no sé si alguna vez les dije, pero yo creo que sí, cuando en el Bell Labs, en el 1954, las personas por probar se dieron cuenta que podían hacer celdas solares, que ellos le llamaron baterías solares, usando estas junturas PN de silicio. En el fondo estaban probando otras cosas. Se habían dado cuenta que el silicio funcionaba muy bien para hacer electrónica, pero no tenían idea de esto. Entonces, hoy día la industria, simplemente por una cosa histórica, construyó sobre lo que apareció, digamos, en 1954, y la gente quiso optimizar celdas de silicio porque eran las que se sabía que funcionaban en los 70, en los 80. Entonces, por ahí por los 70, 80 se dieron cuenta de que había otras celdas que funcionaban muy bien, pero no había una industria bien establecida que utilizar esos materiales. Y por lo tanto hoy día existen celdas que están en este punto justo de la óptima eficiencia, pero son mucho más caras. ¿Y por qué son más caras? Porque el procesamiento de esos materiales es más caro. Entonces todos los materiales que se llaman de banda directa, hay algunas aleaciones, digamos, y vamos a ver esas aleaciones, esos materiales son los que permiten optimizar, digamos, la eficiencia en función del tamaño. De hecho, en algunos de esos, la gracia, digamos, es que en esas aleaciones, dependiendo, supongan, si ustedes tienen una aleación de galio y de arsénico, de indio y fósforo, de, no sé, cualquier otro material semiconductor, dependiendo de cuánto yo coloco de cada material, supongamos en las aleaciones de galio y arsénico, supongan que ustedes tienen 30% de galio, 70% de arsénico. Si ustedes varían esa concentración, lo que ustedes van a hacer es modificar este bandgap. Entonces, una celda fotovoltaica de una aleación de galio y arsénico puede oscilar en todos estos lugares. Pero fíjense, eso es porque es una aleación. En el caso del silicio, es porque el silicio no es una aleación, es un cristal. No sé si eso contesta tu pregunta. Gracias. Entonces, ahora les quería mostrar esta otra gráfica de eficiencia en semiconductores. Entonces, fíjense que en este caso, aquí, esta es como una gráfica bien viejita, pero es que todas estas cosas son súper, súper viejas. Las nuevas celdas no son de esto, digamos, y no son comercialmente maduras. Pero todas las celdas que sí son comercialmente maduras están aquí. Entonces, por ejemplo, lo que yo les muestro acá, primero, esto es a un sol, esta primera curva que está por aquí, digamos, que estoy siguiendo aquí con azul. Y fíjense que en esta curva, el impacto es súper importante, digamos, el silicio está por acá, y las aleaciones de galio y arsénico están harto más allá. O sea, una variación pequeña en eficiencia involucra muchos millones de dólares, muchos billones de dólares en plantas y en operación. Entonces, ciertamente esta distinción, digamos, entre el silicio y las aleaciones de galio arsénico es bien importante. Ahora, fíjense, eso sí, y esto es otra cosa bien interesante, cuando uno incrementa la irradiancia incidente, fíjense aquí tengo un factor C por concentración, entonces aquí C, la concentración es 1, por lo tanto es un sol, AR más 1,5, igual que como lo teníamos en el caso pasado. Y aquí tengo C igual a 1000 soles. Entonces fíjense lo que está pasando acá. Cuando yo tengo una celda que tiene 1000 soles, que está expuesta a una radiación incidente de 1000 soles,
la distinción entre, por ejemplo, esto es fósforo de indio, esto es las celdas de teluro de cadmio, y así hay una serie de, no sé, alumino, tin, y etcétera. Todas estas celdas, digamos, en particular aquí, justo en los límites de eficiencia, no hay una diferencia tan clara, digamos. Fíjense que el silicio está súper cerquita de estas indium phosphide que se llaman las aleaciones de indio y fósforo, y estas gallium arsenide que se llaman las aleaciones de galio y arsénico. Bueno, y estas teluro de cadmio como que ya no andan tan bien. Curiosamente, para que ustedes sepan, a ustedes podría de hecho tocarles en su vida laboral, si no se enfrentan a paneles con celdas de silicio, se van a enfrentar a paneles de teluro de cadmio. El poquito menos del 1% de toda el share, digamos, de paneles solares en el mundo, en plantas fotovoltaicas del mundo, está hecho con teluro de cadmio. El problema es que el teluro de cadmio es mucho más tóxico que el silicio, y fíjense que a un sol, la verdad es que son casi comparables. Por aquí está. Entonces, un poquito mejor respecto del silicio, pero no es mucho mejor tampoco. Entonces, parte de las... Bueno, esta es una, pero hay otras razones por las que eventualmente hay una compañía que se llama First Solar, que se dedicó mucho a trabajar con celdas de teluro de cadmio, y ellos tienen todo un modelo de negocio basado en las celdas de teluro de cadmio. Como son tóxicas, ellos las retiran. Entonces, a diferencia de los típicos paneles de silicio, si tú le compras un panel de silicio a una compañía en China, la compañía se olvida de ti después de que tú le compraste las cosas. Pero First Solar nunca se olvida de ti. Después de los 25 años, ellos van a buscar todos los paneles y los desechan. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un modelo de negocio bien interesante. Bueno, pero yo les mostraba esta gráfica porque lo que les quería comentar es que uno puede hacer concentración de la radiación incidente. ¿Y eso cómo se hace? En el fondo se hace con unos espejos parabólicos. Yo no creo que los vayamos a ver en este curso porque en verdad no hay mucho tiempo, pero existen sistemas de concentración que permiten en celdas muy chiquititas o en paneles chiquititos hacer concentración con algún factor que sea mayor a 1. Y eso, por supuesto que tiene un efecto en un incremento de la temperatura, digamos, y hay otros problemas, pero como la radiación incidente es mayor, típicamente la eficiencia se incrementa. Y fíjense que se puede incrementar un montón. O sea, yo podría llegar a sobre 30%, de hecho aquí tengo sobre 35% en el caso del silicio. Imagínense, cuando yo tengo por acá, y este es el límite, es decir, por aquí tengo del orden de 29, y vamos a calcular ese número, ustedes van a saber por qué da 29 para el band gap del silicio, pero puede ser sobre 35, ¿no? Ya. Entonces, yo espero que hasta... Sí. Y el gasto, no sé, de poner esos espejos que mencionó usted, Sí. a poner mayor cantidad de celdas, no es conveniente hacer eso del espejo, viéndolo en comparación de la eficiencia. Ese es un debate que no ha terminado nunca. Es un debate, digamos, infinito, digamos. Muchas personas han estado discutiendo eso. Acuérdate que en el fondo lo que tú puedes concentrar es la radiación directa, pero no la radiación difusa. Entonces, el problema de la radiación directa es que depende mucho de la propiedad, digamos, de la reflexión, tiene que ser muy pura. Entonces, si tú, imagínate que tú conectas, suponte que tú pones la celda por acá y aquí tienes dos espejos, digamos, parabólicos, y de alguna forma tú estás logrando que haya una incidencia de la radiación hacia la celda. Aquí el tema es que estos dos espejos parabólicos tienen que estar súper limpios, súper limpios, todo el tiempo. Y lo segundo es que, y ahí te va a notar, entonces la limpieza es fundamental. Limpieza. Y lo segundo es que el ángulo también tiene que variar. Debe variar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Sol se mueve todo el tiempo. Entonces, todos estos sistemas parabólicos tienen trackers. Y el consumo energético del tracker más el consumo energético de limpiar estas cosas y de mantenerlo todo, digamos, en un buen estado,
hace que no siempre se compensen. Entonces, además hay pérdidas, acuerdo que la temperatura aquí se incrementa, sobre todo si son 1000 soles, imagínate que fueran 1000 soles. 1000 soles implica, digamos, la misma radiación que teníamos, esto es 1000 por 1000, digamos. Entonces, una radiación brutal, eso implica que la degradación es mayor, la vida útil es menor, la temperatura es mayor. Entonces hay otros... ¿Esto de 100 soles, o sea, de 1000 soles, dónde se ocupa? ¿O es solamente como para estimar la eficiencia? No, sí se ocupa. Se ocupan, este tipo de sistemas se ocupan en ciertos lugares. Por ejemplo, en plantas térmicas no fotovoltaicas, cuando uno quiere concentrar el sol para calentar algo. Si yo quisiera calentar, y yo no soy ningún experto, digamos, en sistemas térmicos, hay unas plantas que se llaman térmicos, ¿cómo se llama? Como termogeneración. En el fondo son unas sales que yo caliento a una cierta temperatura y las sales tienen unas propiedades tales que casi no pierden el calor, entonces se mantienen calientes durante mucho tiempo, y yo después puedo usar ese calor para calentar agua y después puedo pasar ese vapor por un motorcito y saco energía. Esa es como la gran gracia. Entonces, se utilizan estos sistemas parabólicos, pero muy poco en fotovoltaicos. Se utilizan en estos sistemas donde necesito la temperatura muy alta. Quizás en sistemas en el espacio podrían haber también, pero yo ahí no me acuerdo de alguno que haya visto, pero podrían haber también, porque es más fácil, digamos, uno puede muy precisamente calcular como todo lo que se tiene que mover, porque está todo como súper hiper calculado cuando uno está buscando, digamos, maximizar la generación solar fotovoltaica en el espacio, uno sabe las órbitas, sabe todo, digamos. Entonces uno puede perfectamente poner este tipo de cosas y maximizar, ¿sí? Ya. Entonces, ese es el efecto de la eficiencia en función de la banda prohibida. Entonces, la segunda parte de esta clase, a mí me gustaría que hablemos un poco de los mecanismos de pérdida, digamos, completo, de toda la lista. Entonces, yo quisiera que al final de este resultado de aprendizaje, ustedes pudieran decir, mira, la celda va a perder tanta energía por tal mecanismo, tanta energía por tal mecanismo, y al final la eficiencia debería ser del orden de, teórica, de una celda de silicio debería ser del orden de 29%, que es lo que está por aquí a un sol para el silicio, este número de por acá. Ya. Entonces, para entender esto, lo que yo quisiera es que primero viéramos esto de los pasos involucrados en la fotogeneración. ¿Se acuerdan que, y esto digamos es parte de lo que entraba para la prueba, digamos, pero probablemente lo vimos en menos detalle? En el fondo nosotros teníamos esta foto de aquí a la izquierda, donde lo que pasa es que llega un rayo de sol, es absorbido, el fotón, digamos, el fotón genera este par electrón hueco, y el par electrón hueco eventualmente se mueve, digamos. Pero se mueve en función de todo este diagrama. Entonces yo les pongo este diagrama para que en una única imagen ustedes puedan, y ahora que ya por fin hicieron todo este pasaje, digamos, por todas estas cosas medias raras, de la física, digamos, quizás incluso algunos principios químicos y termodinámicos de cómo funciona, con una imagen ahora ustedes pueden entender cómo funcionan estas cosas. Entonces, aquí tienen el Sol, que está incidiendo con distintas longitudes de onda, hay una cierta cantidad de luz que se refleja, no importa si es que uno le pone un recubrimiento antirreflectivo, eventualmente van a haber pérdidas por reflexión, siempre hay. Después hay algunos fotones que sí se absorben, de esos fotones que se absorben, hay algunos fotones que eventualmente fotogeneran y hay otros que no. Digamos, y acuérdense que eso tiene que ver con la eficiencia cuántica externa y la eficiencia cuántica interna. Entonces, eventualmente hay algunos pares electrón-hueco. Entonces, estos pares electrón-hueco se van a mover al interior de la celda en función de la juntura. La juntura va a ser una diferencia energética que va a impulsar electrones hacia un extremo de la celda y huecos hacia el otro extremo de la celda. Entonces, eventualmente, estas cargas, fíjense, por ejemplo, aquí los electrones se van a ir cayendo en la banda de energía, eventualmente se van a caer y van a llegar al contacto. Entonces, fíjense aquí, ya está la colección,
Y bueno, eventualmente, tanto los electrones como los huecos tienen que llegar a la juntura. Y ahí me estaba saltando este paso de la separación. Es fundamental. Si no tuviéramos juntura, entonces no podríamos separar las cargas. Entonces lo que va a pasar es que estas cargas fotogeneradas van a alcanzar la juntura y van a ser disparadas hacia el otro lado. Entonces fíjese, aquí los huecos están siendo disparados hacia arriba en el, digamos, en el dibujo de las bandas de energía, y los electrones van a ser disparados hacia abajo en este dibujo de nuevo de bandas de energía, y por lo tanto voy a poder colectar electrones a un lado y huecos al otro. Entonces, si yo colecto esos electrones y esos huecos y les saco la energía que tienen, tengo energía. Entonces, esos son todos los pasos, y ustedes ahora ya entienden con una única imagen qué es lo que pasa en una celda fotovoltaica, y por qué funciona ya, por qué no tiene partes móviles, y cuál es el principio de funcionamiento. Ya. Por eso es tan importante la juntura, por eso es tan importante que habláramos de los colores, de la radiación. Yo sé que uno se toma harto tiempo, pero la idea es que ustedes pueden simplificar la operación de la celda y la traducen a 5 pasos, estos 5 pasos que están aquí. Ya. Entonces, como hay estos 5 pasos, eso implica que hay pérdida. Entonces, hay algunos mecanismos que son ópticos y hay otros mecanismos que son eléctricos. Entonces, acuérdense que, y aquí están algunos que ya hemos conversado, algunos son los fotones que no se absorben, porque no alcanzan a tener suficiente energía para hacer esto de la promoción de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, esos electrones, o sea, digamos, esos fotones que tienen muy poquita energía, estas EPH, cuando la EPH es menor que la energía del bandgap, entonces esos fotones pasan de largo. Pero entonces, eso significa que hay algunas pérdidas por el tamaño del bandgap. También hay otras pérdidas por calor. Cuando los fotones tienen una energía que es mayor a la de la banda prohibida, eso no implica que yo les saco toda la energía que tienen. Idealmente eso es así, pero uno no puede hacer eso. Al menos no en celdas de silicio. Se puede, pero no se puede en celdas de silicio. Se hace con otras celdas. Entonces, y con otras técnicas, digamos. Si ustedes están interesados, me pueden preguntar, yo les puedo contar. De hecho, uno puede lograr que un mismo fotón genere mucho más que un solo para-electrón huevo. Pero, digamos, eso no es el caso de las celdas de silicio y de los paneles que ustedes van a tener que enfrentar. Eso significa que si es que la energía del fotón es mayor que la energía de la banda, entonces yo voy a perder este diferencial en calor. ¿Por qué? Porque, imagínense, yo aquí tengo este electrón, digamos, que fue promovido y dejó un hueco acá. Entonces lo que va a pasar es que, como este fotón tenía mucha energía, ahora este electrón subió mucho, ¿se fijan? Subió mucho. Pero después tiene que perder esa energía para moverse. Entonces este diferencial, digamos, este delta energético, entre, que en el fondo es la energía del fotón, menos la energía de la banda prohibida, eso se va a perder en calor. Y eso es este término. Entonces ya tenemos dos pérdidas importantes. Los fotones que no se absorben y los fotones que se absorben, pero que tienen una energía mayor que la del bandgap. Entonces esos son los primeros dos. Y además, uno tiene pérdidas por reflexión. Acuérdense que uno puede poner ciertos recubrimientos antirreflectivos, pero esos recubrimientos antirreflectivos no son perfectos y tienen reflexión, evitan la reflexión en forma perfecta para una única longitud de onda. Entonces, si uno ve típicamente la reflexión, y yo creo que alguna vez eso ustedes lo deben haber visto, cuando uno, supongan que uno hace una gráfica donde uno tiene reflexión en función de la longitud de onda, es probable, y creo que les mostré una foto de esa, que uno tenga una gráfica que es así. Entonces, por ejemplo, uno tiene una longitud de onda específica para la que la reflexión es nula. O sea, yo adecuo mi recubrimiento de tal forma que justo a esta densidad, a esta longitud de onda, disculpen, no hay reflexiones. Y todo pasa. Pero, si yo ajusto para esa longitud de onda, eso significa que van a haber
pérdidas por reflexión en otras longitudes de onda, que son todas las que están al otro lado. Y eso pasa. Entonces, este es otro mecanismo, hay pérdidas por reflexión. También hay pérdidas por sombreado. ¿Por qué hay sombreado? Porque, bueno, porque hay un contacto eléctrico que tiene que estar ahí, porque si no está ahí, entonces yo no puedo colectar la carga. Entonces, dado que está aquí, van a haber algunos de estos, algunos de estos fotones que van a chocar, digamos, con el contacto, y va a haber este efecto de sombreado, digamos. Entonces, más allá de las reflexiones puras, que son estas de acá, yo también tengo este efecto de sombreado, dado por la presencia de un contacto eléctrico en la parte superior de la celda. Y también hay un tercer mecanismo de pérdida, y fíjense, aquí estamos hablando sobre las pérdidas ópticas, que tiene que ver con la absorción incompleta. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos calculado, y de hecho parte de creo que en la prueba había un problema de eso, donde uno sabe que para un cierto grosor hay ciertas longitudes de onda que sí se van a absorber, y ciertas longitudes que no. Entonces, podría pasar, en una celda típica, uno tiene un contacto completo reflectivo abajo, típicamente de aluminio, esto es típicamente aluminio, y esto es típicamente plata. Plata. Y plata aquí. Entonces, lo que podría pasar si la absorción es incompleta, es que yo tengo este fotón, digamos, atravesó toda la celda, fue reflejado por el contacto trasero, pero se devolvió. Y podría haber salido incluso, porque simplemente no alcanzó a ser absorbido. Tiene un grosor, digamos, este grosor W, no es suficiente como para absorber todo lo que yo necesitaba, y por lo tanto van a haber algunos fotones que van a atravesar 2 veces la celda y se van a ir. Entonces, hasta aquí, dudas, consultas, comentarios. La otra parte es las pérdidas ópticas, disculpe, las pérdidas eléctricas. Entonces ya hablamos de las pérdidas ópticas y aquí discutimos, digamos, los fenómenos. También hay pérdidas eléctricas. Y las pérdidas eléctricas son de dos tipos. Hay una que es óhmica, en el sentido que es simplemente el efecto Joule, es decir, calor. Y hay otro que es la pérdida eléctrica por recombinación. Entonces empecemos a discutir un poco estas pérdidas óhmicas. Hay pérdidas óhmicas en la base y en el emisor. ¿Qué es la base y qué es el emisor? Si yo tengo aquí la celda, acuérdense que la celda es típicamente un material P, y acá hay un material N, y después aquí justo como en el entremedio se forma una juntura, justo ahí. Entonces, típicamente N es el emisor. Emisor. Y P es la base. Dios mío, qué horrible mi letra, discúlpenme por favor. Ya. Entonces, hay pérdidas, digamos, por efecto Joule, porque los electrones se van moviendo, los huecos se van moviendo, y hacen cualquier camino, digamos. Eventualmente, hasta que no encuentran la juntura, no son acelerados y por lo tanto pueden tener cualquier ruta, digamos, trayectoria aleatoria. Entonces, cuando eso pasa, hay pérdidas óhmicas, tanto en la base, el material P, como en el emisor. También hay pérdidas en el contacto eléctrico, de hecho. Puede haber pérdidas aquí, puede haber pérdidas acá, y puede haber pérdidas en la interfaz. Fíjense, en esta interfaz, y en esa interfaz, y en esta interfaz. Justo en la interfaz entre el contacto eléctrico y el material semiconductor. Y de hecho, típicamente, la parte de abajo es simplemente un contacto completo, pero la parte de arriba tiene que quedar expuesta, entonces la parte de arriba también tiene una especie de grilla. Entonces, los paneles tienen una grilla que son como unos contactos bien delgaditos, y después tienen algunos contactos que son más gruesos, que se llama el bus de colección. Y en todos esos contactos hay pérdidas eléctricas tipo por efecto Joule.
Ya chicos, son las 4:40, vamos a dar los 20 minutos de break. Yo creo que están todos cansados, yo también estoy cansado, pero es importante que vayamos avanzando en estas cosas. Entonces voy a apagar la cámara, voy a sacar esto.